arriba y a la derecha, que ahí están Afganistán, Pakistán, Guinea Ecuatorial, Nigeria y México como el país número 5, quinto país con mayor frecuencia de delincuencia organizada, no solamente, insisto, drogas, sino 22 tipos de delitos en el caso mexicano. En el caso de Pakistán tenemos 23 tipos de delitos, porque ahí sí se incluye tráfico de material radioactivo. Pakistán es una potencia nuclear que ha venido traficando diferentes componentes de estas armas nucleares, por lo tanto ahí tenemos un problema regional mayor, mayúsculo, y tenemos a Afganistán como el país número 1. Muy bien, y ahí tienen ustedes que el patrón de comportamiento de todos los países del mundo, si ustedes observan ese gráfico, les indica que a mayor frecuencia de errores, mayor es el nivel de delincuencia organizada. Los países que cometen muchos errores en su procesamiento, acusación y sentencia de delincuentes organizados son los países que tienen mayores frecuencias de delincuencia organizada. Es muy interesante destacar que puede ser esto posible porque los errores no disuaden, o sea que los errores causan poca disuasión en los grupos criminales, pero también es posible que al haber mucha delincuencia organizada, esta frecuente delincuencia organizada corrompa a las autoridades judiciales y por lo tanto estas cometen errores a propósito. Ambas direcciones son posibles. Por eso lo que ustedes están viendo ahí es una correspondencia y no es un gráfico que les muestra causa-efecto. Acá ustedes ven que vamos a evaluar el artículo 8 y 9 de la Convención de Palermo, donde medimos corrupción a los más altos niveles del Estado a través de la percepción de usuarios de juzgados y fiscalías, por ejemplo, sobornos, conflictos de interés, nepotismo, además de indicadores de delitos cometidos por la delincuencia organizada vinculados a la protección de grupos criminales. Y acá observamos que la delincuencia organizada, también medida en el eje vertical, como antes, mide exactamente lo mismo, los 23 tipos de delitos en cada uno de los 107 países, y en el eje horizontal medimos nivel de corrupción, y acá nuevamente observamos que México está en el número 5 en cuanto al quinto mayor frecuencia de delincuencia organizada. Sin embargo, observamos que México no es número 5 en cuanto a nivel de corrupción. Hay países como Afganistán, Guinea Ecuatorial, Pakistán, Nigeria, el este de Timor, Líbano, ahí tienen Costa de Marfil, Paraguay, Guatemala, que poseen mayores niveles de corrupción que México. Sin embargo, México sigue estando en un área peligrosa. Por lo tanto, vemos que ahí la relación entre niveles de corrupción al más alto nivel y delincuencia organizada es muy claro. Los países con mayores niveles de corrupción son también los países con mayores niveles de delincuencia organizada, o sea que ambos van de la mano. Muy claro. Ahora queremos evaluar la Convención de Palermo en la implementación del artículo 12, que es el indicador que mide el monto de decomisos e incautaciones de activos y extinciones de dominio llevadas a cabo en cada país entre el 2003 y el 2006. Y esto, como les dije antes, es clave porque al atacar la esencia misma de la empresa criminal, tú desarticulas las bases logísticas operativas de transporte, de almacenamiento, de producción. Y vemos acá, en el gráfico siguiente, que los países que confiscan más en el eje horizontal están hacia la derecha, los países que confiscan menos están a la izquierda. En el eje vertical ustedes ven delincuencia organizada, y ahí ya no estamos midiendo el promedio indicador, el promedio ponderado, sino estamos midiendo los cambios porcentuales en delincuencia organizada en el eje vertical. Verán que ahí está el número 0 en el eje vertical. Si estás por debajo de 0, quiere decir que está disminuyendo porcentualmente la delincuencia organizada. Por ejemplo, Colombia, si ven el país ahí Colombia en el gráfico, miran hacia la izquierda, Colombia está experimentando disminuciones porcentuales
en los índices de delincuencia organizada. En este caso, 47% de disminución en delincuencia organizada entre el 2001 y el 2006. Colombia es un país que ha mejorado. Pero como ustedes ven, Colombia, si bajan al eje horizontal, si bajan de la palabra Colombia y trazan una línea hacia el eje horizontal, verán que Colombia está decomisando y extinguiendo aproximadamente 11.000 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, el hecho de que se esté confiscando tanto dinero a los grupos criminales, eso da pauta de por qué estos grupos criminales después disminuyen su accionar en Colombia, y es por eso que Colombia experimenta una disminución del 47%. Pero no solamente Colombia está disminuyendo la capacidad de la delincuencia organizada de generar más delitos. Verán ustedes ahí que Grecia está disminuyendo también esa capacidad, Estados Unidos hace lo propio, Chile, está ahí Jordania, Latvia, San Marino, Japón, etc. Ustedes ven que los países que están por debajo de cero en el eje vertical son los países que están experimentando una disminución de la delincuencia organizada. Ahora, los países que están experimentando una disminución de la delincuencia organizada, verán ustedes que son los que confiscan dinero. Por ejemplo, si ustedes observan ahí a un país como Singapur, que está en el eje, ahí en el medio del gráfico, Singapur, verán ustedes que si extienden una línea de Singapur hacia el eje horizontal, verán que Singapur ha estado extinguiendo 50.000 millones de dólares entre confiscaciones y extinciones de dominio a grupos criminales en los últimos años. Eso es significativo, lo que explica de por qué está disminuyéndose o conteniéndose la delincuencia organizada en ese país. Los países que no están confiscando nada, que no están extinguiendo mucho, están pegaditos al eje vertical. Los verán ahí todos amontonados como una nube en el eje vertical, y eso quiere decir que esos países no confiscan, no extinguen, no tocan a los grupos criminales desde el punto de vista patrimonial. Los grupos criminales se encargan muy bien de que no se los toque patrimonialmente, porque la esencia misma de esos grupos criminales es justamente patrimonial. Si tú les quitas el patrimonio, se desvanecen como empresas criminales. Entonces hay muchos países, la mayoría, que no está tocando estos grupos criminales y que a la vez están viendo que estos grupos criminales están aumentando la frecuencia de delitos organizados de manera sistemática. México está ahí arriba, pegadito al eje vertical, con muy poca confiscación de activos, muy poca. Estamos hablando de unos 500 millones de dólares, pero muy poca comparado al resto del mundo. Y obviamente comparado al hecho de que tienen una enorme capacidad patrimonial los grupos criminales mexicanos. Quiero pasar a un muy importante aspecto de la delincuencia organizada, que es la prevención, que yo les mencioné hace media hora, la prevención social de la delincuencia organizada, que implica el de eliminar los factores de riesgo que explican por qué chicos y chicas viven en ambientes sociales muy propensos a que pandillas, grupitos criminales se hagan presentes y capturen la vida de jóvenes que se deslizan hacia pandillas, se deslizan hacia una vida con violencia. Y ese tipo de situaciones ocurre donde se da la confluencia de ausencia de educación, ausencia de trabajo, violencia intrafamiliar, abuso sexual, todos factores de riesgo que pueden ser contenidos a través de una alianza operativa entre secretarías del trabajo, secretarías de desarrollo social, secretarías de educación, secretaría de salud, que trabajen como una orquesta sinfónica para atender aquellas áreas geográficas en donde existe más probabilidad de captura de jóvenes que le representan mano de obra barata a los grupos criminales. Y ahí ustedes ven que en el eje horizontal estamos midiendo prevención, el número de programas de prevención que opera en cada país, prevención social. Acá no me refiero a iluminación en las calles o policías preventivos o videograbadoras que están viendo quién entra y quién sale de un departamento. Eso es prevención situacional. Yo estoy refiriéndome acá a prevención social, medida en el eje horizontal. Y ahí ustedes ven que los países con mayor frecuencia de prevención social
ven que países como Alemania, Islandia, Irlanda, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, van a ver ustedes que esos países tienen muy bajos niveles de delincuencia organizada, pero ahí también ustedes tienen, entre esos países con niveles de prevención social adecuada, lo tienen a Estados Unidos, a Dinamarca, Austria, etcétera. India tiene niveles de prevención social bastante elevados, y ven allá hay un punto arriba que dice India, y esos países normalmente tienden a disminuir los niveles de delincuencia organizada cuando ustedes se fijan en el eje vertical. Cuando uno está por debajo de cero en el eje vertical, quiere decir que estos países están disminuyendo las frecuencias de delitos organizados. Hay disminuciones porcentuales durante el periodo que les mencioné antes. Esos son países con experiencia de éxito. Los países que están por encima de cero son países que están observando incrementos de la delincuencia organizada, y obviamente son países con menos frecuencia de prevención social de la delincuencia organizada. México tiene una prevención social paupérrima, muy pobre. Hay grupos sociales dando vuelta por todo el país, atomizados, como el del caso del padre Solalinde en Oaxaca, que hacen un muy buen trabajo local, rescatan migrantes en las vías del ferrocarril, se los rescatan de las garras de los zetas y de las maras salvatruchas, pero, lamentablemente están atomizados, están exentos de apoyo financiero, apoyo logístico, el Estado no los protege, el Estado no los apoya, por lo tanto no operan en red y no pueden ser protegidos. Cuando los países forman redes de asociaciones civiles en todo un territorio que se encargan de apoyarse logísticamente los unos con los otros y protegerse entre ellos, porque la delincuencia organizada, cuando tú la muerdes, la delincuencia organizada también muerde, como represalia, hay que tener mecanismos de protección social que hoy en México no se practican. La sociedad civil que uno ve trabajando en el campo, rescatando migrantes, rescatando a mujeres traficadas, rescatando a niños, esa sociedad civil existe hoy en México, pero está muy golpeada, muy atomizada. Cuando cumple con el deber ciudadano de denunciar a estos delincuentes, las autoridades implicadas con los delincuentes muchas veces las asesinan, como sucede en Ciudad Juárez, como sucede en Guerrero. Y hoy en día, si esta sociedad civil no se aglutina, no se transforma en red, y a la vez el Estado, limpiándose a sí mismo, luego de un pacto político, no comienza a apoyarlas, estas asociaciones civiles terminan disipándose. La sociedad civil que uno ve en México es la sociedad civil cooptada por televisión, ve a la sociedad civil cooptada, sentada al lado del presidente, siempre presente en los cócteles, en los pinos, siempre entrándolo a ver al presidente como si fuesen a ver un miembro de su familia. La sociedad civil cooptada, protegida por guaruras en las calles de la Ciudad de México, esa sociedad civil va a desaparecer. Es la sociedad civil contaminada, distorsionada, contaminada por la corrupción. Yo les quiero hacer un contraste entre esa sociedad civil a la cual estoy mencionando ahora y la sociedad civil en serio, que hoy está rescatando migrantes, mujeres traficadas y niños en las zonas rurales y urbanas de esta gran república. Y ahí ustedes van a ver que los países que practican la prevención social en un sentido amplio en red son los países que ven disminuir la delincuencia organizada como producto de ese esfuerzo. Ahí tienen ustedes